ahora quisiese darle el micrófono a Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es un ministro de Salud de Colombia y actualmente es el rector de la Universidad de los Andes de Colombia. Y Alejandro es un ingeniero civil con un PhD en economía de la Universidad de California y es decano de la Universidad de los Andes antes y ahora también antes había trabajado en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia y era un economista en un tanque de pensamiento de Fede Desarrollo y también en el Banco Interamericano de Desarrollo. Alejandro, nos encantaría escuchar tus reflexiones, ideas y conclusiones acerca de estas presentaciones, las discusiones que hemos tenido, las preguntas planteadas y vamos a depender de tu capacidad de síntesis tan poderosa y ese proceso de pensamiento. Así que bienvenido, Alejandro, de todo el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Roberto, con los buenos días a todos y todas. Voy a tratar de hacer una síntesis telegráfica que va a incluir algunos de los puntos ya tocados por los panelistas y hacia el final algunas de las opiniones basadas en mi experiencia, en la interacción que he tenido como ministro de Salud y digámoslo de esta manera, como persona que participa en en los debates como intelectual público en Colombia estos días. Quisiera comenzar enfatizando un punto que ya se dijo, que se acaba de hacer, y es necesariamente este tipo de conversaciones están marcadas por lo que podríamos llamar la precipitud. Alguien dijo recientemente que sabemos todo acerca del virus, pero no sabemos nada acerca de lo que está ocurriendo. Estamos en un momento todavía de mucha incertidumbre, donde las consecuencias y los efectos de lo que está ocurriendo sobre los mecanismos de gobernanza global y más importante, podría decirlo aún, sobre el futuro o el devenir de nuestras instituciones, e incluso las instituciones democráticas, todavía es desconocido. Yo voy a hacer un resumen de la siguiente manera y lo he planeado de forma telegráfica, si se quiere. Primero, quiero enfatizar tres puntos sobre el contexto global, que son tres puntos complejos, que han sido enfatizados y yo creo que vale la pena traerlos a cuento hacia el final como cierre. Primero que estamos en un momento de grandes cambios geopolíticos, hay una nueva tensión geopolítica que está creciendo en el mundo y que va a definir muchas de las cosas que se van a hacer hacia el futuro. Nosotros, Roberto, somos hijos, crecimos cuando éramos adolescentes en la Guerra Fría y estamos viviendo una tensión geopolítica muy similar. Incluso a mí a veces la lucha por la vacuna, muchas veces entre Estados Unidos y China, se me parece a esa competencia geopolítica por la carrera espacial que ocurrió en el mundo hace 50 años. Entonces, ese es un primer elemento importante de contexto. Hay una reconfiguración geopolítica del mundo que va a tener efectos que todavía no conocemos bien. El segundo, que me parece importante, que también ha sido enfatizado y que es trágico si se quiere, es las dificultades que tenemos como comunidad global de resolver problemas de acción colectiva de escala planetaria. Este problema había sido traído a cuento y señalado una y otra vez en la problemática del cambio climático, la incapacidad que hemos tenido desde hace varios años, desde hace varias décadas, de afrontar este desafío existencial que en el fondo es un problema de acción colectiva global. Y yo creo que algunos de los puntos que señalaba Surimun al comienzo, esta especie de carrera por algunos de los medicamentos y las tecnologías, los nacionalismos exacerbados que vimos en la primera etapa de la pandemia, refuerzan esta idea de que como humanidad tenemos una incapacidad casi estructural muy compleja de afrontar los problemas de acción colectiva a escala planetaria. Y el tercer elemento de contexto es el modelo de innovación farmacéutica, un modelo que tiene problemas, no voy a señalarlos todos, pero uno de ellos que había sido señalado una y otra vez, incluso en los foros de salud y derecho, era el problema de la falta de transparencia. Y esa falta de transparencia, de nuevo, se ha revelado, tal vez trágicamente, en esta pandemia, donde sabemos muy poquito,
donde las revistas científicas más tradicionales comienzan a hacer retractaciones de sus artículos y donde, vuelvo y repito, los problemas ya conocidos del modelo de innovación global se han exacerbado y se han revelado más trágicos en esta coyuntura. Entonces, el contexto global no es fácil, lo repito con estos 3 puntos. La reconfiguración geopolítica es el primero. El segundo tiene que ver con nuestra incapacidad, ya conocida, de afrontar estos problemas de acción colectiva global. Y el tercer punto atañe directamente a los modelos de innovación en medicina, los modelos de innovación farmacéutica que ya tenían problemas conocidos, problemas que se han exacerbado en esta coyuntura particular. Ese es el contexto global. Sobre el contexto regional, yo quisiera señalar 5 puntos. No todos aplican de manera uniforme a todos los países de América Latina, pero yo creo que son importantes y nos dan una mirada a la región latinoamericana en esta coyuntura. El primero es el siguiente. América Latina tuvo una década de crecimiento rápido, la primera década de este siglo, donde en casi todos los países, sin excepción, casi todos, vimos una disminución sustancial de la pobreza. Incluso desde finales de la década de los 90 del siglo anterior comenzamos a observar en muchos países de América Latina una disminución de la desigualdad, no tan rápida como la pobreza, pero cierto cierre en algunas de las brechas socioeconómicas, no todas, pero en algunas. Observamos unas formas de convergencia social que la región no había disfrutado en varias generaciones. Sin embargo, la última década, esta década que acaba de terminar, vio que por muchas razones, en parte por el comportamiento de las materias primas, algunos de esos progresos comenzaban en algunos países frenarse y en algunos momentos a retroceder. Entonces, la entrada de la pandemia es un momento de vulnerabilidad para América Latina, donde el progreso social que había sido muy evidente en la primera parte de este siglo, en la primera década y en algunos años subsiguientes, comenzaba a frenarse y nos enfrentamos a la pandemia en un momento de vulnerabilidad creciente en casi todos los países. El segundo elemento de contexto para América Latina es que todos los países, y este es el objetivo de Salud Derecho, habían hecho un esfuerzo para aumentar la cobertura en salud. Un esfuerzo desigual, un esfuerzo incompleto, pero un esfuerzo notable en todo caso. Entonces teníamos sistemas de salud no del todo preparados, pero mucho más fuertes de los de una generación atrás, que están siendo puestos a prueba y van a ser puestos a prueba. Yo todavía no soy capaz de hacer una evaluación definitiva, eh, pero yo diría que lo que está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, en Brasil y México, el desafío a los sistemas de salud es impresionante. Y de alguna manera las ganancias que habíamos tenido, el progreso de nuestros sistemas sanitarios, no ha sido suficiente para lidiar con una amenaza muy grande. El tercer tema tiene que ver con los desarrollos demográficos y las mismas crecientes demandas de las clases medias urbanas, que aumentaban, si se quiere, las presiones sobre los sistemas de salud. Un cuarto punto que me parece importante señalar, y yo creo que se ha revelado en todos nuestros países, es que nuestros estados de bienestar eran incompletos, fragmentados. Habíamos construido un sistema de seguridad social centrado en los trabajadores asalariados. Habíamos construido hace 20 años en la crisis económica de entonces unos problemas de asistencia social que se centraban en los pobres estructurales, pero en buena parte de los países de América Latina había una población en la mitad, que en Colombia llamamos, por ejemplo, la población sándwich, que estaba desprotegida, no recibía los programas o subsidios de asistencia social y no tenía ningún tipo de protección contra el desempleo, por ejemplo, y tampoco contra la vejez. Esa fragmentación de los sistemas de bienestar de la región se ha revelado y se ha revelado trágicamente en esta coyuntura. Y ese es un quinto punto. Un cuarto punto, perdón. Uno quinto, más trágico, y que hablaba ayer con algunos de los participantes de este evento, tiene que ver con la división de América Latina, con nuestra falta de unidad en esta coyuntura. Ustedes ven lo que está ocurriendo en Brasil y México, ensimismados en sus propios problemas. La falta de
organismos e instituciones de gobernanza que de alguna manera permitan que la región actúe con una voz en los escenarios internacionales. América Latina está en una situación difícil porque son países de ingreso medio donde muchas de las discusiones globales parecen no pasar por aquí. Pero América Latina al mismo tiempo parece muy alejada de sí misma. Vuelvo y repito, los problemas locales de Brasil y México, un poco el enfrentamiento de Colombia y Venezuela, para ser muy claro, eh, ha hecho que la región hoy en día no tenga mecanismos integradores y que en estos debates globales ha estado un poco alejada. Eh, Eso es trágico de alguna manera. La falta de una voz latinoamericana, la falta de un enfoque regional, la falta de una voz que en los debates sobre salud pública señale, por ejemplo, algo que ha estado de lado en muchas de las discusiones sobre la pandemia, la necesidad de que tengamos en cuenta el contexto y las grandes diferencias que existen entre la viabilidad, por ejemplo, de medidas de confinamiento muy largos en países del primer mundo desarrollados, que no es la misma en los países latinoamericanos. Esta discusión sobre las diferentes medidas no farmacéuticas ha adolecido, en mi opinión, una discusión sobre el contexto. Con todo eso, quiero contarles ya para terminar los elementos que yo tiendo a resaltar en los debates locales. Yo creo que pueden traerse a cuento en esta discusión. El primero tiene que ver con un asunto que ya se ha mencionado y es la necesidad de mayor legitimidad y confianza. Uno de los problemas complicados en esta coyuntura y es que la falta de confianza en las instituciones ha impedido una comunicación adecuada del riesgo y una especie de cultura ciudadana que se necesita para la nueva etapa de adaptación a la pandemia. La necesidad de que entre todos desde la sociedad civil participemos en esa búsqueda de legitimidad y, si se quiere, voy a decirlo claramente, en una defensa de la democracia liberal. Me parece que es muy fácil sacar conclusiones apresuradas y algunas de esas conclusiones apresuradas podrían llevar al siguiente tema, de que cierto autoritarismo benevolente parece resultar mejor a la hora de enfrentar un desafío como el que estamos viviendo. Yo me he opuesto a esa conclusión. Y yo creo que desde la sociedad civil tenemos que seguir haciendo una defensa con argumentos y con vehemencia de las instituciones democráticas y de la democracia liberal. En Colombia, como en muchos otros países, tenemos un debate sobre las libertades individuales, sobre los límites del Estado, por ejemplo, en lo que compete a la privacidad de los ciudadanos, sobre la inconveniencia, voy a decirlo también de manera enfática, de la represión y la militarización de ciertas zonas para combatir un virus, sobre el abuso de ciertas formas de regulación social que en mi opinión no son eficaces, por ejemplo, los toques de queda en algunos municipios. Yo creo que esa defensa también de las libertades individuales ha sido importante y va a seguir siendo importante en nuestra región. También en los debates locales yo quiero enfatizar y he enfatizado una y otra vez la importancia del contexto. Nuestros países son países con grandes diferencias regionales, donde las medidas que son pertinentes en ciertas áreas no lo son en otras. Y yo creo que ese mensaje permanente de la salud global, de insistir en los contextos diferentes, en trabajar con las comunidades para adaptarnos a este reto, es fundamental. Vuelvo sobre el tema de la transparencia, que yo creo que es fundamental en este debate. No ha sido fácil navegar este conjunto abigarrado y complejo de desinformación. Y yo creo que la necesidad de transparencia en toda la información, no solamente en los ensayos clínicos y los nuevos medicamentos, en las innovaciones que vamos a tener, sino en todo, es fundamental. Y yo tiendo a señalarlo una y otra vez. Y la otra, ya lo dijo Surimun, vamos a tener seguramente un crecimiento del Estado, una redefinición de este contrato social, donde yo quiero enfatizar dos o tres aspectos. Uno, la necesidad de unos sistemas de impuestos más progresivos, la necesidad de ampliar la cobertura de ese estado de bienestar fragmentado que señalaba hace un rato, pero tal vez en todo esto, el punto que más me preocupa, y yo creo que ha sido enfatizado una y otra vez, es que ese crecimiento del Estado tiene que ser con legitimidad
y la búsqueda a veces utópica de la confianza en los ciudadanos. Entonces voy a resumir los puntos que yo he querido enfatizar y que son los que me ha tocado enfatizar en muchos debates que se han tenido al interior de mi país. La defensa de la democracia liberal y las instituciones democráticas, la defensa simultánea de las libertades individuales y de los límites necesarios del Estado en algunos aspectos. Menciono la privacidad como uno de ellos, la importancia del el contexto a la hora de pensar las diferentes medidas y de pensar el futuro, la necesidad de la transparencia que como sociedad civil debemos reclamarle a las instituciones globales y la, el debate que vamos a tener sobre un crecimiento del Estado que probablemente va a tener en el margen una reconfiguración del contrato social, pero donde los temas de legitimidad y confianza son esenciales. Esos son los puntos, Roberto, que yo quisiera resaltar. No sé si habrá preguntas y estoy dispuesto también a interactuar con los panelistas. De nuevo, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Don Alejandro, muchísimas gracias realmente por estas ideas y reflexiones que realmente resaltó usted muy bien a muchas preguntas difíciles y retos que nosotros, como comunidad global, como sociedad global, tenemos que enfrentar. Y tal y como usted presentó, hay unas consecuencias trágicas que estamos viendo, unas consecuencias trágicas de las decisiones que se han tomado. Y yo realmente pensaría en el sentido que cuando salgamos de la pandemia, si vamos a tener un escenario de pre-Primera Guerra Mundial, donde el nacionalismo y los individuos y las posiciones individuales de cada uno van a enfrentar las perspectivas y los intereses globales, o vamos a tener un escenario pre-Segunda Guerra Mundial, Exacto. donde vamos a tener unos esfuerzos y post Segunda Guerra Mundial de pensar más globalmente, más sistema internacional, más sociedad global.